La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La movilidad de los habitantes de la zona metropolitana ha sido y es y seguirá siendo tema prioritario de los problemas urbanos. Pregunta obligada es en el sentido de si hay política de Estado en materia de movilidad y si hay, ¿en qué consiste? Por eso, los testimonios de usuarios son en el sentido de que el servicio no satisface las necesidades, sobre todo en calidad. Bueno, para despejar dudas, el director del Instituto de Movilidad y Transporte, Mario Córdoba España, dialoga con el público de Zona 3 Noticias por medio del programa Cara a Cara. Mario, buenos días, gracias porque vienes y pues tú eres el experto, así es que comiénzanos a decir primero, ¿qué es el Instituto de Movilidad? Con mucho gusto, Marcos. Antes que todo, muchas gracias por recibirme. Mira, el Instituto de Movilidad y Transporte es un reciente organismo público descentralizado que por una parte es auxiliar técnico, digámoslo así, es el brazo técnico de la Secretaría de Movilidad y por otro lado tiene su ley propia. Hay una ley que promulgó el Congreso del Estado donde le das atribuciones en materia de planeación, diseño, normatividad y dictaminación. No es un ejecutor, quien ejecuta es la política, salvo en los temas de movilidad motorizada, en el tema de mi bici pública, que sí la operamos directamente en el instituto. Los demás temas se quedan en ese nivel y es la Secretaría de Movilidad, en materia de transporte público, y en otros temas quien es la entidad ejecutora y responsable de implementar la política del gobierno del Estado, y cuando se requieren obras pues interviene la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Mario, dile al auditorio qué instancias técnicas vino a sustituir globalmente el Instituto de Movilidad. El instituto, para dar lugar al instituto se analizaron la función que había venido cumpliendo dos organismos públicos descentralizados. El primero era el Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y Transporte, que se denominaba CEIT, y el segundo, el Organismo Coordinador Integral del Transporte Público, o COIT. Estas entidades parcialmente cubrieron sus actividades, pero fueron rebasadas por la problemática. El CEIT no hacía trabajos, estudios, pero no se llevaban cabalmente a su terminación, porque finalmente la anterior Secretaría de Vialidad y Transporte hacía otras cosas, o otras secretarías de gobierno, y por su parte el Organismo Coordinador Integral del Transporte, aun cuando tenía elementos que ahora el instituto no tiene, como el SIU, era un sistema de información al usuario, que ahora se maneja directamente en la Secretaría de Movilidad, realmente no llevaba la coordinación integral del transporte, porque pues la situación la vemos día con día, cada ruta por su lado, opera casi de forma independiente y la coordinación es mínima, salvo en el transporte masivo. Bueno, ¿qué debe saber? ¿Qué debe entender por la importancia que tiene el instituto la ciudadanía, la sociedad? ¿Cómo debe considerar a este instituto? ¿Útil? ¿Importante? Sin duda, o sea, si el tema de la política pública de la movilidad y el transporte en el Estado, sin duda requiere determinación, requiere capacidad, pero también requiere inteligencia. Y la inteligencia, digámoslo así, el instituto fue creado para ello. Desde ahí pensamos las cosas, las organizamos, les damos soporte técnico y finalmente las ponemos a consideración del Ejecutivo del Estado y del Secretario de Movilidad
para que él tome las decisiones últimas para implementarlas. Entonces yo creo que no nomás se necesitan piernas y brazos para avanzar, sino se necesita cerebro, y a lo mejor es arrogante señalarlo, pero el instituto pretende ser esa parte. Pero además, no nada más el que piense y diga, miren, así deben hacerse las cosas o así las debemos hacer, tomando en cuenta el avance tecnológico, la forma en que van cambiando las circunstancias y la problemática de la ciudad, que cada vez es más compleja, sino también considerando que hay paradigmas nuevos en la movilidad del transporte. O sea, dime uno. Por ejemplo, lo que se llama movilidad urbana sustentable, que en la ley del instituto se señala con claridad de que este organismo nace con la intención principal de promover la movilidad urbana sustentable. Pero, ¿qué es eso de movilidad urbana sustentable? Eso de movilidad urbana sustentable es cambiar progresivamente el paradigma de las ciudades orientadas al automóvil hacia las ciudades orientadas a las personas. Y para que eso cambie, quiere decir que, y para que disminuyan los impactos negativos del modelo de ciudad orientado al automóvil, eso implica, Marcos, entre otras cosas, implica el buscar que las personas estén antes de los medios de transporte. O sea, que el peatón se le respete, incluso al más vulnerable, que se le dé atención a las nuevas modalidades alternativas de transporte, como es la bicicleta, sobre todo para distancias de proximidad, no en sustitución de largas distancias o del transporte colectivo, y que se le dé importancia a los usuarios del transporte colectivo y al propio transporte colectivo sobre el transporte privado, y generar alternativas para que haya un uso más racional del automóvil, porque el automóvil no lo podemos desaparecer del día a la noche. Más de 60 años en que se ha venido produciendo a grandes cantidades y se ha promovido como un medio, incluso hasta en términos ideológicos, de libertad de movimiento, de estatus y de estatus social, y de progreso. Pues de pronto hemos visto que este medio pues congestiona las calles, contamina, y mata muy gente, fuerte. Mario. Hay accidentes viales en el país altísimos. El estado ocupa uno de los primeros lugares de las ciudades con mayores accidentes viales. La contaminación es terrible, el espacio que ocupa también. Entonces no hay infraestructura, Marcos, que por más intentos que se construyan pasos a desnivel, nodos viales y otras cosas, incluso se apliquen las nuevas tecnologías inteligentes para la gestión del tráfico, no hay realmente espacio para utilizar este modo de transporte como se ha venido haciendo. Esta ciudad, por ejemplo, registra en el padrón vehicular actualmente cerca de 1.800.000 vehículos, de los cuales el 70% son automóviles. Solamente en el área metropolitana, y sin considerar el último municipio que se le acaba de anexar, que es Zapotlanejo. Sí. No creo que tengan todavía muchos carros, pero sí tienen. Pero si suma la población flotante. Sí, claro. Además hay Nayarit, Sinaloa, sí, Colima, sí. Zacatecas, en fin. Sí, entonces llegas a 2 millones. Sí, claro. Y esta ciudad, no todos circulan al mismo tiempo. De ese parque vehicular, digamos que el 80-85% es el que en promedio se mueve a diario el día, más esos vehículos flotantes que entran y salen a la ciudad, como bien lo señalas. Entonces, todo esto imagínate en una infraestructura vial que poco ha crecido. Realmente la última intervención de infraestructura vial seria y de gran calado fue federalismo. De ahí no ha habido, todo han sido viaductos. Década del 70 con don Alberto Orozco Romero. De 1974.
Se han hecho cosas, paso a desnivel. Otra gran intervención sin duda fue Lázaro Cárdenas en tiempos de don Arnulfo Villaseñor, pero de ahí en más no ha ocurrido prácticamente nada más que estar resolviendo nodos viales, pedacitos de infraestructura que al poco tiempo se ve saturada. Fíjense lo que son las cosas. Mario Córdoba España, nos vas a decir luego por qué somos una ciudad inconclusa. Se establece circunvalación, como su nombre lo indica. No, es que con circunvalación vamos a resolver un montón de problemas. No se terminó. Sigue Patria, no, con Patria vamos. Sigue el periférico, y el periférico, aunque esté oficialmente terminado, no es el periférico. Así es. Bueno, de eso quiero que le digas al público después de unos mensajes. Antes le quiero decir que si usted quiere comunicarse por WhatsApp con este programa, no tiene sino marcar el 3318 80 76 41. Los teléfonos 31 22 4200, 31 22 4266. @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Está con usted Mario Córdoba España, es el director del Instituto de Movilidad y Transporte. Transporte, movilidad, el eterno problema de Guadalajara. Pausa. Mario Córdoba España es el director del Instituto de Movilidad y Transporte y nos está platicando hace un momento de que la finalidad de ¿Si hay política de Estado, Mario? Sí, claro. Bueno, nos vas a decir luego los puntos principales de esa política, sí. Pero tú dijiste, tratamos de fomentar el uso de medios alternativos de movilidad y mencionaste la bicicleta. Pero yo te pregunto, Mario, ¿las calles de Guadalajara son propicias para que tú camines y para que tú vayas en bicicleta o en patín, en lo que tú quieras, frente a lo que están circulando? Sí, bueno, es un tema complicado porque hay ciertas calles, sobre todo las avenidas principales, que si un ciclista quiere transitar por ahí, solamente que tuviera su espacio segregado y protegido, podría transitar con seguridad. Hay otras partes de la ciudad, por ejemplo en esta zona donde se implantó la primera etapa de Mi Bici, que fue un polígono de un poco más de 700 hectáreas y que llega pues prácticamente a un poco más allá de Chapultepec, y que toda esta zona fue objeto de una señalización horizontal y vertical, pues muy económica, porque no había recursos para hacerlo. Yo hubiera deseado que pero lo verde se borró al día siguiente, Mario. Y luego a eso se le suma que algunos cosas que aplicaron fueron de mala calidad y la señalización se borró rápidamente. Ahorita ya requiere repintarse. Pero por otro, y junto con esto hay un proceso también de educación que no ha sido lo suficientemente fuerte, porque la señalización que se puso en esas zonas donde el tráfico es más tranquilo, no es denso pero tranquilo, y dando esas limitaciones de velocidad de 30 kilómetros por hora, hay calles que se pueden transitar donde se le pone el triángulo preferencia ciclista, donde el ciclista podría ir adelante de un vehículo sin ningún problema, porque pues va a una velocidad en que no va obstruyendo eso, ¿no? Pero como no están acostumbrados a que el ciclista aparezca delante de ellos, y siempre así como diciendo, hazte un lado, y muchas veces ellos mismos lo hacen, esto ha generado problemas en los resultados del tránsito de esa zona. Yo creo que sí tiene que fortalecerse la señalización y sobre todo el proceso educativo que lleve a que el conductor sepa cómo comportarse cuando esté transitando en esos lugares,
donde esté plantado un sistema como de Mi Bici, y los ciclistas también asuman sus reglas de tránsito, porque también lo hacen a veces en sentido contrario, buscando atajos, etcétera, etcétera, a veces por sentido equivocado de su propia seguridad, y que también asuman respeto a los peatones, los transportistas, que son uno de los principales agresores de los ciclistas. 50 muertos en este año. Incluso hoy en el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal acaba de anunciar que cualquier afectación de un transportista sobre los ciclistas va a cancelar la concesión. Yo creo que ese tipo de medidas deben tomarse aquí, si realmente queremos dar respeto al peatón y a esta modalidad de transporte tan importante que es la bicicleta, sin llegar a pensar que la bicicleta es un transporte que puede sustituir a todos los demás medios de transporte, especialmente el transporte público, sino que debe ser sobre todo un transporte complementario al viaje y un transporte de proximidad. Sí, hay una cuestión. ¿Cuántas escuelas hay en Guadalajara, en la zona metropolitana, que sean provocadoras de un mayor tránsito en el día de clases? Por lo siguiente, porque las zonas conflictivas de la ciudad se vuelven más cuando hay clases. ¿Qué estudio tiene el Instituto de Movilidad sobre el particular? Tenemos más de 5,000 planteles distribuidos en el área metropolitana. Obviamente los que generan más problemas de tráfico son los planteles privados, porque son más poseedores de vehículos. También hay planteles públicos donde los padres de familia llevan a sus hijos en automóvil. Esa distancia, Marcos, que antes había en una buena dosificación de equipamiento urbano, a nosotros seguramente nos tocó ir a la escuela caminando. Yo recuerdo, estaba en la escuela M. Diegues y tu casa la tenías en Moro y Garibaldi. Algunos nos tocó mañana y tarde, Mario. Sí. Entonces, ya ni digo. Sí, y pues yo me acuerdo que al principio, en el preescolar me llevaban mis padres, pero ya en primaria yo me iba caminando. Entonces, y era un tránsito seguro. Había quienes incluso utilizaban bicicleta para ir a la escuela. Entonces, esa dosificación de las escuelas se fue perdiendo. Entonces, ahora las distancias que recorren los padres de familia, que deberían recorrer caminando a un preescolar o a una escuela primaria, se ha perdido. Y entonces esto hace que esa mala distribución genere el uso del transporte público muchas veces. Ojalá que así fuera, que hubiese transporte escolar, pero genera el uso principalmente de transporte privado. Actualmente la CEMADET con el Centro Mario Molina está llevando un estudio enfocado hacia la reducción de emisiones sobre transporte escolar. Es un estudio que va avanzado, coordinado por la CEMADET. Hay varias secretarías que están participando con CEMADET. Él está encabezando este estudio y con el Centro Mario Molina, a fin de poder establecer algunos proyectos piloto en planteles privados para impulsar el transporte escolar. Yo creo que el transporte escolar es una de las estrategias que habría que empujar más, y sobre todo regresar a la Secretaría de Educación para ver cuáles son sus criterios de dosificación del equipamiento escolar y cómo se puede redistribuir la población escolar en función de la proximidad con que vive a esos centros escolares. Creo que esa parte se ha perdido. Bueno, te preguntan, voy a hacer una serie de comentarios del auditorio. Por ejemplo, claro, te están pidiendo que hables de la línea 3. En su momento nos dirás algo de eso. Sí. Y luego te pregunta Vanessa, yo quiero saber si el señor Córdoba y su familia utilizan el transporte público. Eventualmente, yo utilizo el transporte público para trasladarme a mi trabajo. Las rutas que más utilizo de donde yo vivo para trasladarme a mi trabajo es la ruta 644 y luego la 622 en relación con la 644 para llegar al centro de Zapopan, donde están las oficinas del instituto.
Soy un usuario eventual, no soy un usuario frecuente. La verdad es que mis necesidades de transportación por mi cargo me requieren el uso desafortunadamente, de un vehículo. El vehículo que utilizo es un vehículo híbrido para contaminar menos. Ah, caramba, no me lo presentas. Sí. Mira, hay una cuestión que es importante, las ciclovías. Te están diciendo, la ciclovía de la Avenida La Paz está totalmente fuera de lugar, eso es una. Hay muchísimo tráfico y pasan muchos camiones, no es lugar para que la gente ande en bicicleta. Ahí está el accidente de la muchacha que perdió la vida en la Avenida La Paz y Enrique Díaz de León. Pero hay otra cosa. Te están diciendo, en el periférico y concretamente en el periférico norte, se construyó a matacaballo una ciclovía que está totalmente destrozada, tiene piedras y en ocasiones hasta coches se estacionan ahí. Habla de las ciclovías. Sí, con mucho gusto. Bueno, quiero aclararle que la persona que estaba utilizando el sistema de Mi Bici, que tuvo un accidente en el crucero de Enrique Díaz de León y La Paz, no falleció. O sea, afortunadamente es una persona que ya fue dada de alta. Por otro lado, efectivamente, no en calles, en avenidas como Avenida La Paz, la única forma de poder generar una circulación segura de las bicicletas es con una vía segregada, que es lo que hicimos ahí. Pero yo no estoy satisfecho porque los recursos que se emplearon ahí fueron mínimos. Ahí tenemos que segregar, ya tenemos un proyecto de corrección de todo ese espacio. Ahora, hay otro problema, Marcos. La gente de pronto piensa que el construir una ciclovía tiene que ver muchos ciclistas al día siguiente. Hay estudios internacionales que demuestran que a mayor cantidad, kilómetros de ciclovías que se construyan, mayor cantidad de usuarios. ¿Por qué? Lo importante es construir una red de ciclovías. Si tú vas construyendo pedacitos aislados, pues no te llevan a ningún lado. Entonces, eso no motiva y no induce el uso de esa infraestructura. Lo que nosotros tenemos que esforzarnos es por construir una red. En el instituto hicimos un plan ya muy detallado para toda la ciudad de 200 kilómetros de ciclovías que le llamamos Probici con V, Programa de Vías Ciclistas. Es un programa que incluso ya tiene una primera asignación del Fondo Metropolitano. Ya ves que en el Fondo Metropolitano hay un porcentaje que se dedica a movilidad no motorizada, y de ese fondo destinaron en el 2015 48 millones de pesos para construir los primeros 24 kilómetros de esa red ciclista que está en el programa de Probici. Actualmente en la ciudad hay si no me equivoco, hay 46 kilómetros de ciclovías construidas. Incluyendo esa que te están diciendo que está la destruida, la del periférico norte. Sí, la historia de esa ciclovía fue muy sui generis. En la administración del gobernador anterior, de pronto se les ocurrió en 15 días, la idea no era mala, pero el problema fue el tiempo y la improvisación, de construir una ciclovía de la estación de periférico norte de la línea 1 del tren ligero al CUSEA. Entonces se fueron sobre todo un espacio que hay lateral, y improvisaron la ciclovía, incluso la construyeron mal, al poco tiempo fue destruida, con un señalamiento inadecuado, pero no era mala idea que los usuarios no es mala idea, creo que ese proyecto tiene que recuperarse y hacerse bien, de vincular en bicicleta los usuarios de la línea 1 del tren eléctrico urbano con el CUSEA y el CUSH, que ya se está trasladando para allá, porque en esa zona va a haber en el mediano plazo, Marcos, 45,000 personas. Vamos a Mario, perdóname que te interrumpa, pero vamos a una pausa y regresamos. Gracias.
Mario Córdoba España es el director del Instituto de Movilidad y Transporte y él está hablando en este momento de ciclovías, pero te están pidiendo la ciclovía, que hables de la ciclovía de Avenida Inglaterra, Sí. que cuando se instala, dice, Mira, nosotros estamos dispuestos a sí. apoyarla. Sí, los personas que viven en torno a la Avenida Inglaterra son muy proactivas e impulsan todos estos temas con algunas organizaciones civiles. El Fondo Metropolitano del 2015, estos 48 millones de pesos están previstos para construir una ciclovía que pasa por el centro de la ciudad, que incluso va a vincular, nosotros llamamos el tridente, son como es como tres ciclovías, unas que llegan al centro, por Marcelino García Barragán vinculamos el centro de Tlaquepaque, ahí vamos a poner incluso Mi Bici, estaciones de Mi Bici, por el par vial norte-sur en el oriente vinculamos Javier Mina y República, llegamos al centro, llegamos hasta Los Arcos y al llegar a Los Arcos nos vamos por Inglaterra. Entonces Inglaterra está previsto en el proyecto. Importante, dice, oigan, no comparen ciudades de Europa con la nuestra. Estamos en México, no van a lograr, ¿por qué tantas ansias? No piensen, dice, y no pueden ser congruentes o algo así, me estoy leyendo, con los millones de personas. Bueno, total, ¿tú qué piensas? ¿Futuro bueno, positivo de Mi Bici o no? Sí, los sistemas de Mi Bici en general, en todos los países anglosajones, europeos, latinoamericanos, donde se ha implantado, son sistemas que han sido exitosos, sobre todo en las partes centrales, donde han sido implementados. Son sistemas que tardan su tiempo para generar usuarios, tal como se observó en Ecobici de México. Nosotros apenas vamos a cumplir mañana un año con el sistema. Hay que ser pacientes, hay que crecerlo y seguramente llegaremos incluso a cifras superiores en los próximos años que los de Ecobici en la Ciudad de México. Son sistemas que requieren subsidio del Estado porque son pagados por el Estado, es parte de la política de movilidad no motorizada del gobierno del Estado, puesto que al usuario se le pide un peso diario, o sea, un sistema de esos no se sostiene con la tarifa, es nada más simbólica. Bien, Mario, te están cayendo, pero verdadera cascada de preguntas y comentarios. Te están pidiendo, ¿por qué una nueva encuesta para saber la calidad del transporte urbano en Guadalajara? Si todos sabemos que está mal, lo estamos viendo. Sí, parece obvio y redundante hacer una encuesta sobre la calidad del servicio, pero mira, Marcos, el instituto es el secretario técnico de la Comisión Tarifaria. El instituto tiene voz, pero no voto en las decisiones. Y el instituto tiene la obligación por ley, incluso en el artículo 152 de la ley se menciona, el de que año con año debe presentar a los miembros de la comisión tarifaria. No hay que olvidar que los miembros de la comisión es desde el mismo secretario, que es el presidente de la comisión tarifaria, el secretario de movilidad, hasta los alcaldes de toda el área metropolitana y de otras ciudades medias del estado. Ahí está el alcalde de Tepatitlán, de Ciudad Guzmán, por mencionar algunos. Están representantes del sector obrero y empresarial. Están representantes de los transportistas, incluso hay representantes de universidades y de asociaciones de estudiantes como la FEU. Y ellos están decidiendo que valga 7 pesos. Entonces, el pasaje. ellos, muchos de ellos, ahora van a ser integrantes nuevos por los cambios de alcaldes, pero cuando se decidió el incremento de la tarifa a fines del 2013, de pasar de 6 pesos a 7 pesos, por voto mayoritario de los miembros de la comisión se decidió. Incluso déjame decirte, porque el instituto está obligado a presentar los números fríos. La tarifa que resultó en ese momento, en el 2013, era cercana a 8 pesos y los miembros de la comisión decidieron 7 pesos.
También presentamos datos de desempeño del transporte público y algunos datos generales con base en el SIU que tenía el OCOID, como ya lo mencioné al principio, donde se reportaba todas las quejas sobre el transporte público. Ahora bien, vino lo del lamentable accidente de la Prepa 10, la reversión de la tarifa mediante un acuerdo del Ejecutivo para pasar a 6 pesos y una serie de requisitos que puso el Ejecutivo de carácter tecnológico y también de normalidad laboral para regresar a la tarifa de 7 pesos. El proceso que al principio la Secretaría en su entonces le llamó certificación y que ahora con mucho tino se le llama verificación, no se puede certificar porque no son todos los elementos que se necesitan para tener una calidad de servicio, pero son los que ahí se establecieron. Entonces se está verificando que se cumplan por parte de la Secretaría esos aspectos técnicos. ¿Qué verificas? Mira, verifican que tenga gobernador de velocidad para detectar excesos de velocidad de las unidades. Verifican que tenga instalado cámaras en el interior del vehículo, 3 cámaras. Verifican que tengan el GPS para el geoposicionamiento de las unidades. Verifican que tenga el letrero electrónico al frente de la unidad. Verifican que el conductor tenga su licencia pero actualizada para que su licencia, pero para dar esa licencia tuvo que haber habido antes una serie de aspectos también revisados por la Secretaría de Trabajo que tienen que ver con la normalidad laboral. Lo que el Ejecutivo pretendía o pretende es que los concesionarios le paguen a sus choferes con todas sus prestaciones laborales, que sus jornadas laborales no sean de 14 horas, sino sean de 8, que haya los relevos pertinentes para disminuir los grados de accidentes. Básicamente ¿Y que cobren a comisión o que cobren por día? Al pagárseles diario ya no cobrarían comisión, pero ahí se están dando situaciones de simulación en algunos concesionarios, o sea, vale la pena señalarlo y lo estamos revisando, porque de pronto mandan a sus conductores con un salario fijo, pero bajita la mano les piden cierta cantidad de pasajes al día, entonces los sacan a la calle a competir por el pasaje. Entonces, que a la hora de máxima demanda tratar de subir la más cantidad de pasajeros a su Preguntan, unidad. ¿cuándo el gobernador del estado o el gobierno del estado en general será el dueño completo de los camiones del transporte público urbano en Guadalajara y operará el sistema para evitar precisamente eso? Vamos a esperar una respuesta después de los mensajes. Mario Córdoba, España. Te preguntan como director del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco, ¿cuántos autobuses hay y de quién son? Hay alrededor de 5.500 autobuses para algo así como 280 rutas. En cuanto a quiénes son los propietarios, pues debe ser una lista larga. La ley anterior, la ley de vialidad y tránsito, permitía solamente que hubiera como máximo 3 unidades, 3 camiones por concesionario, ¿no? O sea, un dueño no podía tener más de 3 camiones, ¿no? La nueva ley ya no establece esa restricción, pero no bajo el modelo hombre-camión, sino cuando se constituyan organizaciones empresariales. O sea, una organización empresarial puede tener N número de rutas, de unidades de transporte, las que requiera para gestionar la demanda de transporte que hay en su ruta. Bien. En el caso del prepago. El caso del prepago, actualmente tengo entendido que el licenciado Rodolfo Guadalajara, director general de CITEUR, está por licitar la primera etapa del prepago. Él ha estudiado, ha consultado algunas cosas al instituto, pero básicamente su equipo técnico ha estudiado con algunos asesores la arquitectura, digamos, de la mejor arquitectura, la mejor configuración para este sistema de prepago. Y la primera etapa, él lo podrá decir mejor,
tengo entendido, consistirá en renovar todo el sistema, ya considerando línea 1, línea 2, línea 3, creo que incluye también a Macrobús y el propio Citren, que también tiene sistema de prepago, en este nuevo cambio. Y también esta configuración da lugar para incorporar posteriormente el prepago en las unidades de transporte público. Te preguntan, ¿cuándo entrarán en servicio los trolebuses? ¿Ya hay trolebuses, sí, ya llegaron. Es un parque que iniciará su operación en la ruta 400 y 500 que opera en este momento Cistecosome. Son 25 trolebuses de muy buen diseño. No voy a decir quién los fabrica porque estaría haciéndole un comercial gratuito, pero de muy buen diseño, de plataforma baja. Tienen un motor de soporte que en caso de algún bloqueo, alguna descompostura del sistema eléctrico, le permite utilizar un motor que puede trasladar al trolebús de forma independiente 30 kilómetros. Los trolebuses fueron expuestos en la reciente Expo Transporte a nivel nacional que se da aquí en la ciudad de Guadalajara. Son vehículos muy bonitos, ya hay 15, ya nos llegaron los primeros 15 y al fin de año tendremos los 25. Estos se irán incorporando en la ruta 400 y 500 en la que operan, y seguramente en unas semanas se tendrá más información por parte del Ejecutivo. ¿Cuándo opera la ruta empresa? La ruta empresa, bueno, mal denominada ruta empresa, ¿no? Porque las rutas son aparte de las empresas, ¿no? Lo que pretendemos es que el modo de servicio que se da actualmente bajo el modelo hombre-camión, esta persona que dentro de una ruta solamente puede tener 3 camiones, y en una ruta de 30 hay 10 gentes que se tienen que entender entre sí para operar la ruta, que pase a un modelo empresarial, o sea, que sea una empresa que sea la que gestione la ruta que el Estado le asigne. Entonces, este proceso, ya en lo que concierne al instituto, ya se lo ha presentado al secretario, ya tiene toda la planeación de ordenamiento de las rutas en el área metropolitana, que parte básicamente de 4 estrategias de ordenamiento. Integración, o sea, corredores de transporte donde hay una alta sobreposición de rutas y que estas rutas tendrán que integrarse porque sus orígenes y destinos coinciden, y ahí hay que fusionarlas y generar una sola ruta eficiente, con nueva infraestructura, con nuevas unidades y con una gestión empresarial del servicio y con un estándar de calidad definido. Rutas que tendrán en base a estos corredores ser alimentadoras o distribuidoras de viajes vinculadas. Todas estas nuevas rutas tendrán que tener sistema de prepago, indudablemente. Rutas que se sustituyen, por ejemplo en la línea 3, el recorrido de la línea 3, pues hay muchas rutas que tienen el mismo, anteriormente circulaban con el mismo derrotero de lo que será ahora la línea 3. Entonces estas rutas tendrán que desaparecer. O sea, la línea 3 sustituye cuando menos a 10 rutas de transporte en el corredor. Y además, en el estudio que hemos hecho de las 280 rutas, un poco más del 50% es objeto de estas estrategias. Y el otro 50% son rutas que en lo esencial no se modifican, y entonces son objeto de mejoras y de optimización, y entonces sí también de convertir su operación en un modo empresarial de gestión. Ahí podrá haber asociaciones entre varias rutas para generar empresas que manejen varias rutas, o una por ruta, pero lo ideal sería, los mejores ejemplos a nivel latinoamericano demuestran que no se trata de tener 280 empresarios, ¿sí?, sino generar economías de escala en asociaciones de empresarios que manejan 10, 20 el servicio que el gobierno les encarga bajo un contrato de servicio y un estándar de calidad de servicio. Bien. Línea 3, ¿buena o mala para Guadalajara?
Yo creo que es un proyecto postergado desde hace décadas, que finalmente se está haciendo. Creo que es un proyecto bueno, pero no se puede ver de manera aislada. ¿Mm? O sea, la línea 3 junto con el crecimiento de la línea 1 y la línea 2 implica incrementar la capacidad de transporte de la red de transporte masivo del tren, junto con el macrobús que podría crecer también al periférico. Hay un proyecto que llevamos muy avanzado, incluso en gestión federal, que es el Peribús. Próximamente, cuando ya demos los últimos pasos, se dará a conocer. Pero si sumamos, si consideramos Peribús, crecimiento de macrobús, línea 3, línea 2, línea 1, estaríamos pensando que en el 2018 el 25% de la demanda actual, que son 4.100.000 viajes diarios que se hacen en transporte público, con un factor de transbordo de 1.4, se pudiera hacer el 25%. Si no hacemos esta red, si no consolidamos esta red, seguiremos pecando de ir haciendo pedacitos, como sucede en las bicicletas, ¿sí? Pedacitos que tú haces una obra como esta de primer mundo, y luego cuántos años te tardas para hacer la otra, ¿no? Entonces tienes que pensar más en términos de red que en términos de líneas. Bien. Mario Córdoba España, director del Instituto de Movilidad, gracias por venir a este programa. Muchas gracias, y como siempre estoy a tus órdenes. Cualquier asunto, pregunta que esté a mi alcance, con mucho gusto la contesto. A usted que nos escuchó, muchas gracias, y le digo que este programa se retransmite hoy a las 8 de la noche por Canal Continental, por Zona 3 Noticias en el 91.5 de FM. Gracias, vamos ahora sí a Canal Continental de Noticias en menos de un minuto.